¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo el examen de mesa que se ha llevado a cabo en un año anterior en la materia de Cálculo 1 para aquellos estudiantes que estén inscritos con el docente Edmundo Díaz. En este ejercicio número 3 se nos tiene planteada esta función que es igual a x elevado a la quinta menos 5x elevado a la cuarta. Como primer punto del ejercicio número 3 nos pide determinar los máximos y mínimos de la función. Estos máximos y mínimos también se los llama valores extremos. Entonces empecemos con el desarrollo. Vamos a empezar justamente con el punto 3.1. Entonces lo que debemos hacer es guiarnos con unos pasos. Diremos como primer paso, aquí vamos a anotar el primer paso, que vamos a considerar a la función que nos han planteado en el ejercicio es fx es igual a x elevado a la quinta menos 5x elevado a la cuarta. También debemos considerar la primera derivada. Entonces le vamos a poner una comilla que identifica a la primera derivada. Eso será igual. Al derivar, el exponente baja a multiplicarse con el coeficiente de la variable, entonces ahí tendríamos 5x. Y el exponente se resta en 1, 5 menos 1, entonces el nuevo exponente sería 4. Menos, lo mismo, al derivarse, el exponente baja a multiplicarse con el coeficiente, 4 por 5 sería 20x. Y luego el exponente se resta en 1, 4 menos 1, su nuevo exponente sería 3. También debemos considerar a la segunda derivada, por tanto le ponemos dos comillas a la función para identificar a la segunda derivada. Hacemos el mismo procedimiento, el exponente baja a multiplicarse con el coeficiente, 4 por 5, ahí tendríamos 20x. Y le restamos en 1, 4 menos 1, el nuevo exponente sería 3, menos. Multiplicamos 3 por 20, ahí tendremos 60x. 3 menos 1, entonces aquí sería 2. A estos los vamos a identificar. Esta va a ser nuestra ecuación número 1, esta otra va a ser nuestra ecuación número 2 y esta será nuestra ecuación número 3. Eso es como un primer paso. Ahora debemos hacer un segundo paso. Anotemos entonces como segundo paso. Lo que debemos hacer es determinar los valores críticos. ¿Cómo vamos a determinar los valores críticos? Tenemos que utilizar la primera derivada, es decir, esta ecuación, esta segunda ecuación. Para determinar los valores críticos se hace una igualdad. Esa igualdad es agarrar esta segunda derivada, esto de aquí, y lo igualamos a 0. Eso es el segundo paso, ¿no? Vamos a anotar entonces lo que debemos hacer aquí. Como ven, aquí hemos anotado la instrucción que debemos realizar en el segundo paso. Nuestra segunda derivada era 5x elevado a la cuarta menos 20x elevado al cubo. A esto debemos igualarlo a 0. Cuando tengan una ecuación, sea cual sea, en la segunda derivada, al igualarlo a 0, ustedes van a resolverlo de la manera que mejor conozcan el procedimiento. En este caso, vean que tenemos únicamente dos términos. Estos dos términos pueden ser factorizables. Vamos a factorizar x elevado al cubo y dentro de un paréntesis nos quedará simplemente 5x. Luego, en este otro término nos quedaría únicamente menos 20 y cerramos el paréntesis y seguimos igualándolo a 0. Al tratarse de la multiplicación de dos factores, cada factor lo igualamos a 0. El primer factor es este término, x elevado al cubo. Eso lo igualamos a 0. Punto y coma. Ahora el segundo factor es este paréntesis. También lo igualamos a 0. 5x menos 20 lo igualamos a 0. Entonces lo que haremos es, en este caso tenemos una variable con exponente cúbico. Por tanto vamos a sacar la raíz cúbica para poder eliminar este exponente. Si sacamos raíz cúbica al número 0 no va a cambiar en nada, porque la raíz cúbica de 0 sigue siendo 0.
Entonces ahí ya tendremos un primer valor para x. X será igual a 0. A eso le vamos a poner como x sub 1. El primer valor de x es x sub 1 igual a 0, porque raíz cúbica de 0 sigue siendo 0. En cambio, en este otro caso, vean que este menos 20 lo vamos a enviar al otro lado con positivo. Para aprovechar espacio en la pizarra, directamente voy a borrar esto y en su lugar, aquí en vez de menos, simplemente pondré igual. 5x igual a 20, hemos despejado, ¿no? El 20 lo hemos enviado al otro lado con signo cambiado. Luego este 5 irá a dividir, quiere decir que tendremos que dividir 20 dividido entre 5 y el resultado es 4. Ahí tenemos x sub 2 igual a 4. Estos dos valores que se han obtenido, x sub 1 y x sub 2, llegan a ser los valores críticos. Entonces aquí anotaremos que son los valores críticos. Los dos, x sub 1 y x sub 2, son los valores críticos. Ahora nos guiaremos con un tercer paso. Entonces anotaremos aquí lo que debemos hacer en el tercer paso. Se investiga la pertenencia de los valores críticos a un máximo o a un mínimo. Para ello lo que haremos es agarrar estos dos valores críticos y reemplazar cada uno de ellos en la segunda derivada. La segunda derivada es esta ecuación número 3. Y diremos lo siguiente: cuando x sub 1 es igual a 0, lo reemplazamos en nuestra ecuación número 3. Y tendremos lo siguiente. En la ecuación número 3 está la segunda derivada. Ahí ponemos dos comillas que indican segunda derivada. En vez de x ponemos el valor, que es 0. Ahí ponemos 0. Esto será igual a 20 multiplicado por 0 elevado al cubo menos 60 multiplicado por 0 elevado al cuadrado. Y si se fijan, esto es igual a 0. Cuando la segunda derivada nos da un valor igual a 0, no es ni máximo ni mínimo, en realidad significa que existe un punto de inflexión. Hacemos el mismo procedimiento con el otro valor crítico, que es x sub 2. Anotamos x sub 2 igual a 4 y también debemos reemplazarlo en la segunda derivada, es decir, en nuestra tercera ecuación. En la tercera ecuación reemplazamos el valor de x igual a 4 y tenemos lo siguiente. La segunda derivada, en vez de x le ponemos 4, será igual a 20 multiplicado por 4 elevado al cubo menos 60 multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Con la ayuda de sus calculadoras ustedes pueden hallar el valor y resulta que al hacer estas operaciones aritméticas tendremos como resultado 320. Este es un número positivo, es decir que es un número mayor a 0. Cuando en la segunda derivada obtenemos un valor positivo, significa que se trata de un mínimo. Y diremos lo siguiente: entonces x sub 2 igual a 4 pertenece a un mínimo. Ahora debemos realizar un cuarto paso. Vamos a anotar una instrucción para el cuarto paso. Se determinan los valores extremos, máximos y mínimos. Como un dato aclaratorio en el tercer paso, cuando en nuestra segunda derivada obtenemos un valor negativo, es decir, menor a 0, significa que cuando tenemos ese valor de x, pertenece a un máximo. Nuevamente repetiremos esta parte. Cuando obtenemos un valor positivo en nuestra segunda derivada, significa que esa x pertenece a un mínimo. En cambio, si obtenemos en nuestra segunda derivada un número negativo, es decir, menor a 0, significa entonces que ese valor de x pertenece a un máximo. En este caso, únicamente hemos obtenido un mínimo y un punto de inflexión. Por tanto, vamos al cuarto paso.
Y ahora debemos determinar los valores extremos. En este caso únicamente tendremos que determinar el valor extremo que es mínimo, porque aquí en el tercer paso no se ha obtenido ningún máximo. ¿Cómo vamos a determinar esos valores extremos? Es otra vez utilizando estos valores críticos. Entonces anotemos el primero, x sub 1. X sub 1 es igual a 0. En esta ocasión, pero, tendremos que reemplazarlo en nuestra función original. Nuestra función original es aquella función que no se ha derivado, la que nos han proporcionado al principio del ejercicio. Es decir, que lo reemplazaremos en la ecuación número 1. Y tendremos lo siguiente. F, en vez de x le ponemos 0, esto será igual a 0 elevado a la quinta menos 5 multiplicado por 0 elevado a la cuarta. Eso es igual a 0. ¿Qué significa este valor? Esta es la coordenada en el eje Y. Recuerden que todo punto en el eje cartesiano tiene dos coordenadas. Una de las coordenadas es la x y la otra coordenada es la y. Al reemplazar esta x en nuestra función original, lo que obtenemos es su respectivo y. Y sabemos que cuando x es igual a 0, se obtiene o existe un punto de inflexión. Entonces diremos, o sea, el punto de inflexión es dos puntos. Le pondremos una I para identificar como punto de inflexión. Ese punto tiene como coordenadas el valor de x, que es 0, y el valor de y, que es este valor, también es 0. Ahora debemos determinar el otro valor extremo. Ese valor extremo se lo obtiene reemplazando el otro valor crítico, es decir, x sub 2, también en nuestra función original. Como nos hemos quedado sin espacio, lo que vamos a hacer es borrar toda esta primera explicación para continuar. Continuando con la explicación, para poder determinar el otro valor extremo, que en realidad es un mínimo, porque ya lo habíamos identificado en el tercer paso, lo que debemos hacer es reemplazar el otro valor de x. X sub 2 es igual a 4. Ese valor de x también tendremos que reemplazarlo en nuestra ecuación número 1. Nuestra ecuación número 1 es la ecuación o la función original que nos han proporcionado en el ejercicio. Al hacer ese reemplazo tendremos lo siguiente. En la función original, en vez de x ponemos 4, eso es igual a x a la quinta, es decir, 4 elevado a la quinta, menos 5 multiplicado por 4 elevado a la cuarta. Y esto nos da como resultado, cuando x es igual a 4, con la ayuda de sus calculadoras también, nos da como resultado menos 256. ¿Qué significa este valor de menos 256? Ya les había explicado hace un momento que en el plano cartesiano tenemos el eje Y también tenemos el eje X. Todo punto que se ubica en el plano cartesiano tiene dos coordenadas. Tiene su coordenada de las abscisas, es decir, en el eje X, y su coordenada en las ordenadas, que es en el eje Y. En este momento teníamos primero los valores críticos. Esos valores críticos eran x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 4. Al determinar los valores extremos, reemplazamos esos valores críticos en nuestra función original. Y al haber hecho ese reemplazo, lo que obtenemos en realidad es la coordenada en el eje Y. Entonces diremos lo siguiente. O sea, el punto mínimo es... Como es mínimo, vamos a usar una letra en minúscula, usaremos la M minúscula. Este punto tiene como coordenadas en x 4 y en y tiene como coordenada menos 256. Es mínimo porque ya lo habíamos determinado en el tercer paso. En el tercer paso hemos identificado que cuando x es igual a 4, eso pertenece a un mínimo porque nuestra segunda derivada era un número positivo.
Con esto concluimos la explicación de 3.1. Ahora nos faltaría construir el gráfico. Como no se tiene dos puntos o dos valores extremos, únicamente tenemos el valor o el punto mínimo, pero no tenemos el máximo, es decir que en esta gráfica no existe un punto máximo en realidad. Por tanto, puede llegar a ser un poquito confuso esta parte. Y para poder graficar o construir la gráfica de nuestra función, es preferible guiarnos con una pequeña tabla de valores. Para ello vamos a borrar toda esta explicación y continuamos con el 3.2. Para poder construir de manera más precisa el gráfico de la función f, vamos a utilizar una tabla de valores. No es necesario hacer esta tabla de valores el día del examen, ustedes saben que les va a faltar tiempo. Solamente si el docente lo exige, es necesario hacer la tabla de valores. Entonces, tenemos valores en X. Los valores en X son valores que se los asigna el mismo estudiante o la persona que va a construir el gráfico. Yo en este caso estoy partiendo desde -2 hasta el 5. Entonces cada uno de estos valores, -2, -1, 0 y todos los demás hasta el 5, los reemplazamos en nuestra función original. En vez de X ponemos el valor de -2 a la quinta, -5 por -2 a la cuarta, y así obtenemos su respectivo valor en Y. Eso con la ayuda de la calculadora, y así obtendremos todos los valores de Y. Y así obtenemos los valores de X y los valores de Y. Recuerden que hace un momento en el 3.1 hemos determinado un punto de inflexión que tenía de coordenada en X 0 y en Y también 0. Entonces aquí podemos ponerle que es un punto de inflexión. Y también hemos obtenido un punto mínimo que tenía como coordenadas en X4 y en Y -256. Por tanto aquí le ponemos para identificarlo el punto mínimo. Ahora lo que debemos hacer es trazar nuestro plano cartesiano y ubicar cada uno de estos puntos con sus respectivas coordenadas. Y así hemos graficado nuestro plano cartesiano. Vean que en el eje Y estoy anotando de 50 en 50 y en el eje X estoy anotando de 1 en 1. Luego he ubicado todos estos puntos con sus respectivas coordenadas. Aquí están cada uno de esos puntos. No es necesario hacer una tabla de valores cuando tenemos puntos máximos y tenemos puntos mínimos. Por favor, para que quede mejor entendido este tipo de ejercicios, vean el video en el cual dejaré un enlace en la descripción de este video para que puedan ver otro video que también se explica esta parte de este tipo de ejercicios. Entonces lo que hacemos es simplemente juntar cada uno de estos puntos y así obtendremos nuestra gráfica. En el punto mínimo, sabemos que el punto mínimo tiene como coordenadas en X4 y en Y -256. Ese punto está ubicado justamente aquí. En este punto mínimo se hace como una pequeña curva, como una pequeña parábola que va hacia arriba, porque es el punto mínimo. Y luego eso se juntará con los demás puntos y eso nos sirve justamente para guiarnos en el trazo. Y al unir cada uno de los puntos se puede construir la gráfica. Vamos a poner la primera letra de cada palabra en el punto respectivo. Sabemos que el punto de inflexión tiene como coordenada 0 en X, 0 en Y, que es justamente en el centro en el cual se intersectan las dos rectas o los dos ejes, el eje X con el eje Y. Y aquí le pondremos una I mayúscula que identifica el punto de inflexión y que tiene como coordenadas 0 en X y 0 en Y. En cambio, el punto mínimo se encuentra ubicado en este punto que tiene como coordenadas 4 en X y -256 en Y. Para identificar este punto le pondremos una letra M minúscula que tiene como coordenadas en X4 y en Y -256. Ahora nos falta únicamente realizar el 3.3 que nos pide interpretar el gráfico de la función. Para ello vamos a borrar esta tabla y de esa manera podemos interpretar nuestra gráfica. Para hacer la interpretación únicamente debemos fijarnos en el gráfico. Diremos que la función f es creciente porque si ustedes observan,
esta gráfica va subiendo, 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 subiendo hasta este punto. Entonces diremos que es creciente porque va subiendo desde menos infinito hasta el punto 0. Entonces en ese intervalo nuestra gráfica es creciente. Luego de este punto va bajando hasta el punto mínimo. Eso quiere decir que es decreciente. Nuestra función f es decreciente en el intervalo que va desde el 0 hasta el punto en el eje X, que es el 4. Entonces ahí ponemos desde 0 hasta 4. También diremos que f alcanza un mínimo en este punto. Cuando x es igual a 4, alcanza un mínimo. A partir de este punto, luego la gráfica empieza a subir nuevamente. Eso significa que es creciente. La función f es creciente en el intervalo que va desde el 4, ahí ponemos 4, hasta el más infinito. Y con eso podemos hacer la interpretación de nuestro gráfico. Espero que haya estado entendido este ejercicio, pero si quieren saber un poquito más de este tipo de ejercicios, de graficar una función, hallar sus máximos, sus mínimos, sus puntos de inflexión y también saber si es creciente, si es decreciente, etc., por favor vean el otro video que está en la descripción de este video. Sin más, me despido. Espero que todos estos videos sean de utilidad para todos ustedes que se estén preparando en rendir su examen de mesa en esta materia de Cálculo 1 con el docente Edmundo Díaz.